¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin, precio actual $27,214. El precio de Bitcoin al fin ha tenido su pequeña volatilidad y nosotros la podemos ver de que la ha tenido al alza. En el gráfico de 4 horas, el precio ya rompió la estructura del triángulo simétrico que estuvimos estudiando durante el día de ayer y en este momento la especulación que nosotros tenemos es si va a ser el retesteo para continuar subiendo. Por análisis, el retesteo es únicamente un retroceso a buscar una zona de soporte para continuar subiendo, siempre y cuando en el retroceso no vuelva a superar acá el vértice que nosotros tenemos del triángulo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar allí atentos para la tarde de este día martes. Si se puede dar ese retesteo con una confirmación para operar al alza, siempre y cuando no caiga con fuerza, porque esto es análisis chartista. Y ya sabe usted que análisis chartista es un análisis basado únicamente por probabilidades, como yo se lo estuve comentando durante el análisis del día de ayer. Actualmente, en este gráfico de 4 horas, claramente tenemos fuerza, direccionalidad alcista, no hay mucha fuerza a causa de la carencia de volumen. Sin embargo, esto es normal lo que se está dando actualmente. Tenemos un RSI en una zona de la sobrecompra y en un proceso de retroceso. Le voy a explicar rápidamente cómo podríamos estar buscando durante esta tarde la posible entrada para operar al alza siempre y cuando todo salga bien. Recordarles, nada debe de considerarse como una recomendación de inversión. Lo único que yo hago es compartirles mi punto de vista utilizando probabilidades para el precio de Bitcoin. Vamos a ver rápidamente la información del día de ayer. El precio de Bitcoin ir a romper este triángulo. Entonces, ¿cómo se opera? Después de la ruptura hay que esperar el retesteo a zona ya sea de soporte o resistencia y ahí es donde se toman las decisiones. Después de que hace el retesteo. Un ejemplo, si rompe a la baja, el retesteo es un movimiento alcista y siempre y cuando no supere nuevamente la estructura. Y ahí se toman decisiones. Y si esto rompe al alza, en el retroceso, y si no rompe la estructura, ahí es donde se toman decisiones para entrar al mercado. Y como yo se lo estaba comentando, en este momento el precio de Bitcoin se encuentra en el proceso de ese retesteo. ¿Sabe usted por qué sucede esto? Después de romper la estructura, puede llegar nuevamente un movimiento alcista o un movimiento bajista. Depende hacia dónde haya sido la ruptura. Esto es a causa de que la masa se va a meter a posiciones hasta que el precio de Bitcoin va a buscar el máximo anterior. Eso es lo que hace la masa. Siente que se le escapa el tren siempre que el precio de Bitcoin rompe. Siempre una estructura. Entonces se viene el movimiento en contra del movimiento previo y ahí hacen las liquidaciones. Siempre pasa la misma historia. Entonces, si nosotros vamos a ver, esto es lo que yo les menciono. En su mayor probabilidad, como se lo estaba comentando el día de ayer, en un triángulo simétrico lo que suele hacer el precio de un activo es moverse a favor del movimiento previo. Y en esta ocasión el movimiento previo fue bajista. Pero en el caso de Bitcoin, por la alta volatilidad que hay, por la manipulación y también que las liquidaciones sobre todo, no suele cumplir al pie de la letra que vaya al movimiento a favor del movimiento previo. Entonces, y aquí es donde entra a favor la otra parte teórica, que aquí podemos decir la contraparte de un triángulo simétrico, que entra un patrón que se llama bilateral. En el patrón bilateral no hay nada escrito y el precio puede romper nuevamente a la misma dirección que sucedió en contra del movimiento previo, que en esta ocasión nosotros estaríamos hablando de un movimiento alcista, y es justamente esto, mire, el movimiento previo fue bajista y aquí, mire, alcista. Entonces, si nosotros vamos a ver un poco la forma teórica, dice figuras, triángulo simétrico. Los triángulos simétricos se forman con dos líneas de tendencia, una alcista y otra bajista. Es justamente aquí la estructura. Después nos dice, suele ser una figura de continuación, es lo que yo le menciono. Usted tiene aquí el ejemplo. Movimiento previo alcista, descanso del precio, donde hace una pequeña reacumulación y después rompe al alza, pero no siempre lo cumple. Después nosotros vemos, es una pausa en la tendencia principal. Y aquí la tendencia principal que estaríamos hablando del gráfico de 4 horas es simplemente el gráfico diario. Pero en el gráfico diario ya sabe usted que todavía está en este momento todavía en la especulación de la posibilidad de hacer la primera onda alcista de ese mismo gráfico diario. Después nos dice, el volumen generalmente disminuye mientras está formando el triángulo.
debe medirse la base del triángulo entre el máximo y el mínimo en caso de tendencia alcista. Vemos un ejemplo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que esperar, justamente en la ruptura, ese retroceso que estamos viendo allí. Y es justamente lo que está haciendo el precio de Bitcoin actualmente. Este patrón va a estar válido siempre y cuando el precio de Bitcoin no caiga por lo menos entre 26.800, 26.900. Si el precio de Bitcoin respeta, si nosotros vamos a poner el perfil de volumen, perdón, las medias móviles estaba poniendo. Si nosotros vemos que en este retroceso el precio de volumen, el precio de Bitcoin, perdón, respeta aquí el perfil de volumen, que es la zona negociada que nosotros vemos durante las últimas 2 semanas. Justamente, aquí muestran un aproximado $26.859. Entonces, si el precio de Bitcoin pudiera respetar ese soporte durante este retroceso y a partir de ese soporte, el precio pueda estar volviendo a dar una entrada con direccionalidad alcista y un RSI subiendo en un gráfico de 1 horita, ese sería el gatillo donde usted tendría que comenzar a tomar decisiones. Recordarles, nada debe de considerarse como una recomendación de inversión. Yo lo único que hago es compartirles mi punto de vista de lo que podría ser el precio de Bitcoin. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar vigilando durante la tarde de este día martes. Si el retroceso puede respetar todo este promedio que usted ve allí, entre 26.800 $26.900. Y si respeta muy bien eso y el gráfico de 1 hora comienza a dar un patrón de entrada hacia el alza, ahí es donde se tomarían las decisiones. Pero aquí usted tendría que estar alerta a su gráfico. Y el hecho de que estamos en un proceso del retesteo, no cometa el error de ir a abrir una operación en short. Bueno, solamente es mi punto de vista. Eso es cosa suya si quiere ir a abrir ese short, pero yo no lo voy a abrir en este momento. Yo no voy a operar en short en este momento porque estoy esperando si pudiera el precio de Bitcoin respetar este patrón. Y es justamente eso que usted ve allí. Ojalá lo pudiera hacer porque en el gráfico diario ya estamos en contra del tiempo. Ya se lo vine comentando durante los últimos 3 días aproximadamente. Si nosotros vemos claramente aquí, el precio de Bitcoin es simplemente un lateral el que está haciendo. Y con este movimiento alcista ha tenido un rechazo a la media móvil exponencial de 50 periodos. Y en base del tiempo, ¿cómo estamos con el tiempo de desarrollo? Solamente veamos. Desde el día 12 de mayo, ¿en qué día estamos en este momento? Estamos en día 23. Y el precio de Bitcoin sigue en lo mismo. En lo mismo sigue, en este lateral bastante aburrido. Ese es un lateral el que está haciendo, donde yo espero de que esto sea un patrón de reacumulación lo que estaría haciendo. Porque sí estamos en una zona de peligro en este momento. ¿Sabe usted por qué? El posible techo de deuda en Estados Unidos no quieren definir eso. Los rumores mayores que hay en este momento es que no lo van a aprobar. Yo no sé realmente la decisión que ellos vayan a tomar si las noticias solamente son para tratar de meterle miedo a la gente. Yo no sé. Yo no conozco el futuro. Lo que sí le estoy diciendo es que si ellos no se ponen las pilas para aprobar eso, porque la fecha límite que ellos tienen es el próximo día jueves 1 de junio. Esa es la fecha límite. Y si no aprueban el techo de deuda, ¿qué va a significar? Que allá en Estados Unidos probablemente se queden sin liquidez. Eso significa. Y eso no es positivo. Y si eso pasa, ¿qué sucedería con los mercados? Probablemente estaríamos viendo una nueva caída fuerte en cada uno de ellos. No es de por gusto que estuvieron diciendo durante el fin de semana de que los mercados van a caer, no recuerdo si decían un 45%, si no aprueban el techo de deuda. Si no lo hacen, va a ser eso a propósito. Así se lo digo claramente, el dinero únicamente cambia de manos. Pero eso es lo que ellos tratarían de estar buscando si no lo aprueban el techo de deuda. Ir a absorber hasta la última gota, si es posible, o el último centavo de la gente. Van a hacer que la gente venda en pérdidas porque la cosa no va a estar positiva, la cosa se va a poner fea. Yo sé que aumentar el techo de deuda genera más inflación, pero no subirlo, eso va a ser un poco peor. Y no es broma, no crea usted de que yo trato de meterle miedo. Yo soy objetivo. Y allá no conviene de que no aumenten ese techo de deuda. Así se lo digo claramente.
Y si usted tiene miedo, el mercado no se opera con la parte emocional. Aquí el mercado se opera con la cabeza. Si no, yo le hubiera dicho aquí arriba, to the moon, $100,000. Ahí, cuando estábamos entre 30 y $31,000, si yo no fuera objetivo, yo allá le hubiera dicho to the moon. Pero yo soy objetivo con mis análisis. Lamentablemente, la mayoría vino a ver este retroceso hasta que Bitcoin ya estaba en $25,000. Pero allá arriba, refugio de valor y ya no era un Ponzi. Aquí arriba, todo el mundo comprando como que si no había un mañana. Entonces, yo siempre soy objetivo con mis análisis, les dejo probabilidades y les digo, al menos bajo mi punto de vista, qué es lo que podría convenir y qué es lo que no podría convenir. Y aquí en Latinoamérica, de forma indirecta sí la pasaríamos peor de lo que ya se ve con todo eso si no aprueban ese techo de deuda. ¿Sabe usted por qué? Mire, no quiero extenderme más en este tema porque me pueden joder, pero de forma indirecta aquí Latinoamérica nos va a afectar eso. Aunque usted pueda estarse burlando. Pero ese es problema ya de Estados Unidos. No, no es problema únicamente de ellos. Ustedes saben muy bien de que aquí en Latinoamérica dependemos mucho de la economía de allá. Entonces no es conveniente de que no vayan a aprobarlo, pero tienen cierta intención de no hacerlo de forma a propósito. Y es justamente para lo que yo le menciono. Quieren hacer que la gente vaya a vender en pérdidas. Y ya le están sacando las noticias para que la gente desde ya mismo comience a vender, donde probablemente vayan a aprobar ese techo de deuda a último minuto. Puede existir esa probabilidad. Y además a ellos no les conviene dejar de que vaya a suceder ese tipo de catástrofe económica, porque eso serían ya las puertas para que ellos comiencen por lo menos a decir, miren, ahora sí ya hay recesión. Y todo este tiempo atrás a usted le han dicho de que no la va a haber. Entonces solamente vea, préstele atención a todo lo que le han dicho durante los últimos meses. A usted lo hacen creer, bueno, a nosotros nos hacen creer de que somos unos tontos, pero no lo somos. Pero eso sí que usted tiene que pensar con la cabeza y no con la parte psicológica, porque si usted piensa ahí con las emociones, que si ve un movimiento fuerte alcista, piensa que no va a haber un retroceso. O si se viene un movimiento fuerte bajista, así como la caída que vimos, lamentablemente por un factor externo, un fundamental importante, a finalizar el año pasado, la gente no creía de que Bitcoin no podía volver a subir y claramente lo hemos visto subir desde 15,400 hasta 31,200 aproximadamente. Un 100% hemos visto en el precio de Bitcoin. Bueno, de hecho es un poquito más. Yo veo comentarios, bueno, cada quien con su punto de vista, yo respeto su opinión. Yo veo bastante gente que dice que no les convence este movimiento alcista que hemos visto durante este año. ¿Qué más se puede pedir de un 100%? Imagínese usted haya comprado en $16,000 y haya aguantado todo este movimiento, ya sea por FOMO, pensando en un to the moon, pero haya aguantado no vender más abajo. ¿Qué hubiera pasado? Casi hubieran estado duplicando su capital invertido allá abajo. A mí sí me convence este movimiento, porque incluso yo lo tenía hasta 19,200 y eso comenzó como la espuma a partir de ahí. Esa resistencia que teníamos en 19,200 como mantequilla la pasó el precio. Entonces, a mí sí me convence este movimiento, pero como yo soy objetivo, yo espero la probabilidad siempre y cuando no se venga un fundamental negativo para la próxima semana, porque andan varios rumores de que el próximo fin de semana allá mismo van a vender 10,000 bitcoins y la última vez que salió una venta fuerte de 9,000 bitcoins, eso sí que no fueron ellos. Yo no sé quién vendió hace 2 semanas que los 9,000 bitcoins, pero vimos una caída de un aproximado $1,500. Entonces, en este momento, como usted sabrá, yo soy objetivo con mis análisis y a mí sí me gustaría de que el precio de Bitcoin respetara la estructura del gráfico semanal. Las 5 ondas de Elliott desde allá abajo, desde que venimos trabajando todo esto desde comienzos de este año, del posible movimiento alcista y sí se dio. Entonces, siendo objetivos, pues esto sí va un poquito contra el tiempo. El desarrollo de la onda 1 que yo la tengo hasta por lo menos $31,000. Pero eso no significa que apura ver la verde hacia arriba. Pero eso sí, que a nivel de tiempo, como se lo he venido comentando, para mí, por lo menos para el día 25 de mayo, si el precio de Bitcoin no se posiciona por arriba de $28,000 o como un tiempo máximo límite, la zona promedia de el fin de semana, el tiempo promedio, perdón, pues ahí sería tratar de
buscar otra probabilidad, porque la otra probabilidad ya la conoce usted muy bien, pero como usted sabe cómo juegan las ballenas con la psicología de todos nosotros, ¿qué pasa? Puede hacer de que el movimiento se dé a último momento. ¿A qué me refiero como último momento? De que probablemente pase toda esta semana, pase fin de semana, y Bitcoin quizás podría incluso continuar haciendo este lateral hasta que ver si de verdad aprueban el techo de la deuda. Porque este lateral aquí no está de por gusto. Este lateral está aquí porque el precio de Bitcoin está esperando algo. Y ese algo es la posible aprobación o la no aprobación de ese techo de deuda. Ya saben ustedes cómo son las ballenas. Esos cabrones tienen millones de dólares pagados por tener la información de antemano. Esos cabrones ya saben si van a aprobar o no el techo de la deuda. Los medios a nosotros nos pueden decir algo, pero incluso esos ya tienen esa información. No iba a decir otra palabra, pero por eso me iban a joder. Entonces, tenga mucho cuidado con lo que ande haciendo en el mercado durante los próximos días, que no le vayan a ganar las emociones por si vemos un movimiento negativo, y ese movimiento negativo quizás lo veríamos por ese factor externo. Ojalá no vaya a ser de esa forma, pero el escenario principal que nosotros venimos estudiando desde hace un par de semanas, de ver el desarrollo de las 5 ondas de Elliott hacia arriba después del ABC, todavía se mantiene por el momento. Espero que este nuevo análisis les haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.